Todos nosotros hemos visto o oído hablar a alguien sobre Dragon Ball Z en algún momento de nuestras vidas. Es el anime más grande en la historia y uno de los fenómenos culturales más salvajes que ha llegado a América, obteniendo el estatus de ser un producto legendario entre muchos y llegando hasta el punto de ser casi una religión para otros, por lo que es imposible ignorar la influencia y la grandeza de la serie de los Guerreros Z en nuestra sociedad y cultura popular actual. Fue la serie que lideró el segundo boom del anime en América, junto con Saint Seiya, Sailor Moon y Ranma y medio, pero al contrario de algunas de sus contemporáneas, Dragon Ball Z mantendría su vigor por muchas décadas, siendo considerada, tomando en cuenta de fuente Wikipedia, como la 13ª franquicia más exitosa en la historia, solo por debajo de Spider-Man, Star Wars y Pokémon principalmente. Es curioso pensar el impacto que Dragon Ball tuvo en la vida de tantas personas, considerando que en sus primeros intentos para llegar a estos lares no le fue tan bien, gracias a la adaptación de la versión de Harmony Gold, teniendo posteriormente otro doblaje en 1994, de la mano de Cloverway Inc. como distribuidora e Intertrack como estudio de grabación, creando posiblemente una de las mejores adaptaciones que se hayan hecho de un anime en la historia, resaltando por su personalidad, calidad en la actuación de voz y fidelidad al material original, aunque teniendo sus tropezones de vez en cuando a la hora de adaptar terminología y diálogos. Yo soy su señor, el gran marciano. Ahora, algunos de ustedes posiblemente estarán pensando, ¿no crees que estás exagerando un poco? El doblaje de Dragon Ball es sólido, no hay duda de ello, pero seguro hay mejores trabajos de adaptación que rodean a toda la franquicia, ¿no es así? Bueno, a ver, si nos ponemos a comparar con otros trabajos de adaptación que se han hecho de Dragon Ball, creo que podemos elogiar al latino por la gran fidelidad que tiene no solo a la identidad, sino al contenido que se presentó en el producto original. Parte de esto se debió al hecho de que Dragon Ball Z fue distribuido por la anteriormente mencionada Cloverway Inc., una filial de Toei en Latinoamérica que operó desde 1991 hasta el 2007. Dicha filial se encargó de distribuir varios animes por toda la región, y fue la encargada de varias adaptaciones icónicas de series populares de los 90 y los 2000. Ok, eso está bien, pero ¿qué de los otros países? El caso de España ya es reconocido por la mayoría, pero ¿qué de nuestro continente, el americano? ¿Cómo es el doblaje de Norteamérica? Bueno, eso es una pregunta difícil de contestar por diversos motivos. Empecemos por el hecho de que Dragon Ball Z no tiene solo un doblaje al inglés, lo cual hace cierto sentido puesto que ni siquiera en nuestra lengua nos salvamos de eso, teniendo los dos doblajes del Dragon Ball original al latino y encima los doblajes de España. Pero los países angloparlantes fueron un caso más particular, por la cantidad de adaptaciones que se hicieron de la obra de Toriyama, siendo que Z por sí solo cuenta con 6 doblajes oficiales al inglés, y uno más que fue hecho sin licencia de Toei. Si bien me encantaría hablar con total profundidad de adaptaciones sin licencia, como lo son los VHS clandestinos de Anime Labs, o darles un merecido espacio a cosas como lo son el Big Green Dub. Answer me. Who are you? It's Big Green. Let that child alone. Creo que por el momento solo me enfocaré en tocar en profundidad la situación de los doblajes al inglés oficiales, aunque por ese lado pueden estar tranquilos ya que los bootlegs tienen su importancia en esto. Habiendo aclarado eso, comencemos. Son los años 90, la animación occidental estaba en pleno apogeo del renacimiento de su medio, gracias a series como lo fueron DuckTales, Los Simpson, Batman, la serie animada y Ren Stimpy. No existía una presencia real del anime en Norteamérica, puesto que, aunque habían existido mega éxitos como lo fueron Speed Racer o Meteoro para el doblaje latino y Astro Boy, lo cierto es que el anime era un nicho dentro de la cultura angloparlante. No es que no existiera mercado, sino que los interesados tenían que recurrir a cintas clandestinas dentro de la parte trasera de tiendas de cómics con una calidad de traducción muy cuestionable para disfrutar de anime, o asistir a convenciones entre círculos de personas muy reducidos para hacerse con algunos de estos fansubs. Todo esto derivó en una serie de conflictos dentro de la comunidad de anime de los años 90 en Estados Unidos, puesto que cada vez más empezaba a haber más interés en esta desconocida parte de la animación. Cintas que estaban destinadas a ser compartidas entre la comunidad sin tener ningún tipo de fin de lucro terminaban siendo copiadas y vendidas por otras personas, lo cual dio paso a estas hilarantes capturas que se han vuelto un meme entre los fans de la animación nipona en tierras anglos. Estas traducciones también tenían la particularidad de usar un lenguaje más vulgar con el propósito de ser más edgy y atractivo para un público alternativo, pero terminaban siendo comedia involuntaria. Aún así existía un mercado y era cada vez más latente. Claro que las grandes empresas no tardarían en notar esto, puesto que Disney, Miramax y Harvey Weinstein se pondrían en contacto con Hayao Miyazaki, con el fin de obtener la licencia de las películas de estudio Ghibli y poder darles un doblaje y una distribución internacional. Por el lado de la televisión, Cartoon Network había empezado con la transmisión de un bloque llamado Night of the Vampire Robots, transmitido a medianoche los fines de semana. Este sería uno de los primeros acercamientos de una cadena de televisión grande a la distribución de animación nipona, contando con 3 películas de anime totalmente dobladas al inglés. Algo que también contribuyó al acercamiento de Cartoon Network al anime fue el interés del en ese entonces productor ejecutivo del canal, Michael Lazo. Lazo siempre fue un consumidor de anime. Según sus propias palabras, parte de su infancia la pasó disfrutando de animaciones como Astro Boy o Speed Racer.
Posteriormente, él y quien se convertiría en el coproductor de Toonami, Jason DeMarco, frecuentaban una tienda japonesa de cintas VHS en Atlanta, la cual, para variar, estaba brotada de series de televisión del país del sol naciente, ya no solo anime, sino que tokusatsu, incluso sin estar traducido. Este consumo y su disfrute por los programas asiáticos hicieron que cada vez más se plantearan el implementar producciones de origen japonés a la programación de Cartoon Network, lo que derivó en la creación del bloque que hoy en día conocemos como Toonami, debutando con series como Thundercats, Johnny Quest y Sailor Moon, la que se convirtió en un hit al instante e hizo que el bloque ganara bastante popularidad. Today at 4, Toonami's got a brand new superstar. I think I have a crush on her. Hey, pero nos desviamos un poco del tema. ¿Qué sucede con Dragon Ball? Pues pasa que va a la perfección con todo esto que les conté, ya que su adaptación al inglés fue contemporánea a todos estos sucesos. El primer doblaje exitoso al inglés de Dragon Ball vino de una asociación entre tres empresas, Funimation Productions Inc., Ocean Studios y Saban Entertainment. Funimation en ese entonces era una pequeña compañía recién fundada en 1994 por una joven promesa de Silicon Valley llamada Gen Fukunaga, un estadounidense nacido en Japón que anteriormente trabajaba como ingeniero en computación, quien durante ese tiempo dio la casualidad de que empezaría a interesarse por traer animación japonesa al mercado estadounidense, contactándose con su tío Nagafumi Hori. Hori fue un productor de Toei durante bastante tiempo. En su currículum destacan series como Super Sentai y Kamen Rider, por lo que Fukunaga vio la oportunidad para lograr hacer realidad su visión de aprovechar cada vez más el creciente mercado del anime en Occidente. Fukunaga recaudaría los fondos para sacar adelante la empresa, mientras que Hori se encargaría de negociar con Toei para obtener las licencias de distintas series, entre ellas todo Dragon Ball. Es así que luego de todo esto y la entrada del proyecto de uno de sus compañeros de trabajo como inversor, Funimation Inc. empezaría a operar en 1994. Sí, Dragon Ball tuvo éxito en Latinoamérica antes que en Estados Unidos, algo que sonaría bastante extraño considerando la costumbre que tenemos de que los éxitos que resuenan acá sean consecuencia de un éxito del otro lado del continente. Complementando ese dato, los inicios de Dragon Ball al inglés fueron un total fracaso, siendo que a finales de los 80, inicio de los 90, la serie recibió una adaptación por parte de la infame Harmony Gold, el cual también tuvo una adaptación en Latinoamérica anteriormente mencionada, conocida como Zero y el Dragón Mágico. El doblaje de Harmony Gold realmente no fue muy bien recibido, contando únicamente con 5 episodios y el doblaje de las 2 primeras películas. Esta adaptación en su tiempo no recibió mucha atención, puesto que aparte de no haber sido vista por absolutamente nadie, sufrieron una censura bastante severa por el contenido de la serie. Funimation intentaría aventurarse con su propia versión del doblaje de Dragon Ball original, en conjunto con Deacon Rogers Studio, sí, así es como se llama, contando con una banda sonora nueva y la usual censura, pero no pasaría de 13 capítulos luego de su transmisión. Está bien, no le funcionó empezar con la serie original, pero capaz tenía más suerte con la continuación. Ahora, muchos de ustedes seguramente estarán en plan de pensar, ¿qué? Esa es la mierda más estúpida que he escuchado. No puedes saltar de Dragon Ball original, adaptar Z y esperar a que todo el mundo entienda de qué va ese universo. Y sí, realmente suena bastante estúpido y más si tenían la intención de impulsar el interés en el anime, pero de alguna forma lo hicieron. Funimation probó suerte doblando Z en conjunto con Ocean Studios para las voces, Saban Entertainment para la banda sonora, distribución y transmisión en cadenas locales. Recordemos que Funimation en ese entonces era todavía una empresa hasta cierto punto pequeña, que no contaba con la infraestructura para llevar una producción de este tipo. El doblaje comenzaría en 1996, con un cast ubicado en Vancouver, reemplazando la banda sonora y ciertos aspectos del guión para adaptarlo a un público norteamericano. Bueno, no podemos asumir que por querer adaptar la obra a otro territorio ya todo el doblaje sea malo, así que ¿de qué tipo de cambios hablamos? Bueno, tomemos en cuenta que en esos años el público norteamericano se había vuelto más edgy. La transgresión era el pan de cada día, cadenas como MTV estaban en la cima para esos años y la televisión infantil pasaba por una etapa de cambios radicales. Pero aún así existía un sector bastante conservador en lo que podía mostrarse en televisión. Había un estándar y un status quo que debía cumplirse para ciertos distribuidores y cadenas, puesto que muchas producciones terminaron perjudicadas dadas las cadenas, inversores o los mismos censores. Dragon Ball sufrió por esto en los anteriores doblajes que tocamos, pero quien peor la pasaría hasta este punto sería Z, contando con múltiples alteraciones en el footage, recortes y cambios en los diálogos que llegarían hasta cambiar la mayoría de elementos importantes de la serie. Una de las censuras más recordadas por el público es el hecho de que en ningún momento se menciona la muerte de algún personaje, bastante extraño considerando que la serie abre con la muerte del protagonista y de su hermano. Ellos en cambio preferían decir que los personajes eran llevados a la siguiente dimensión, algo así como el reino de las sombras dentro de Yu-Gi-Oh! Adversaries which managed to succeed in transporting Yamcha into another dimension. I'm gonna take this big bully into another dimension. El infierno tampoco tuvo mención dentro de la serie, algo bastante peculiar si tomamos en cuenta que parte de la travesía de Goku hasta llegar con Kaiosama toma lugar en el infierno. Pero la solución de la producción fue reemplazar la palabra Hell, infierno en inglés, por las siglas HFIL, que por su significado son Home for Infinite Losers.
Yendo hacia el apartado de las peleas, como parte de las medidas radicales hechas por la producción, toda aparición de sangre fue completamente removida, hasta el punto de que, si buscas cualquier pelea del doblaje de Ocean comparándola con la versión original, no vas a poder encontrar ningún rastro de sangre visible, a lo mucho rasguños y cosas por el estilo. Para muchos en audiencia, esto de seguro les suena algo familiar. Es muy parecido a las censuras por las que pasó Dragon Ball Kai en 2010 cuando fue adaptado a latino. Y eso es debido a que Ocean fue la encargada de la edición del material para nuestra versión de Dragon Ball Z Kai. Espera, ¿qué? ¿Que no habían sido Funimation en Nicktoons? Sí y no. Verán, la cuestión es que ningún canal de televisión, Nicktoons Estados Unidos en este caso, puede hacer alteraciones tan radicales al material para su transmisión. Deben solicitárselo a la distribuidora con las credenciales necesarias. Por lo que Funimation lo único que hizo fue hacer un doblaje más alivianado con el footage de la versión de Z Kai de Ocean, doblaje que por cierto hoy en día está perdido, junto con un guión un tanto más fiel a la versión original. Esa es la razón del por qué nuestra versión de Z Kai Ocean está acreditado en la serie como los encargados de editar el footage, y esa misma versión fue la que Toei nos dio a nosotros. Teniendo eso en cuenta, muchos acá pueden hacerse una idea de la clase de alteraciones absurdas que se hicieron en esos tiempos, pero para profundizar un poco más, ¿qué otros cambios vinieron de la mano de Funimation y Ocean? Si hablamos de cambios más específicos, podemos hacer notables aspectos como eliminar las lágrimas de Gohan, por alguna razón, la eliminación de genitales en la serie, remover el cadáver de Yamcha en la icónica escena donde es asesinado por un Cyberman, o agregar esta especie de flash dentro de las peleas a la hora de que algún personaje recibiera un impacto, como si fuera la serie de Batman de Adam West. Entre muchos otros. Aspectos tanto banales como importantes del guión fueron alterados mucho más allá de no querer mostrar situaciones fuertes. Directamente inventaban cosas para hacerlo más interesante, como que en plena pelea contra Vegeta, este le ofreciera a Goku ser su nuevo ayudante en reemplazo de Nappa. Kakarot, you and I would make a good team. With Nappa gone, I could use a good man. There's no one in the universe who could touch us. We would rule the planets and you could have anything you wanted. Anything. O sacando en cuenta el hecho aparente de que Bardock era un terrible guerrero, pero por otro lado siendo un muy buen científico, explicando que Bardock fue el autor de la técnica para crear lunas artificiales, dato que hace a la historia de Goku un tanto más similar al origen de Superman, al hacer que Bardock comparta más similitudes con Jor-El. As a matter of fact, it was your genius father who invented this little technique. My father? Your father was an average fighter, Kakarot, but he was a brilliant scientist. Por el lado más superficial, hay diálogos que fueron alterados completamente para acoplarse al tono que Funimation intentaba obtener, como este chiste de Vegeta cuando Nappa le corta la mano a Ten Shin Han, Tien en esta versión, You just wait till it grows back. You won't be around that long. So, now he's unarmed. o escenas que de no ser por el contexto sonarían tan mal que te harían cuestionarte si realmente le querían llegar a un público estrictamente infantil. And one more makes 7. You are certainly on the ball today, Captain Ginyu. If you were a dog, I'd scratch your belly. If you were a cat, I'd give you warm milk until you started to purr. But since you're neither of these, I'll just say thanks for a job well done. Having these balls makes me feel something that resembles joy, I think. I want to caress them. Por lo menos en muchos de estos casos contamos con un buen cast de voces, destacando principalmente a Brian Drummond por su interpretación de Vegeta, que a juicio personal, a pesar de lo suavizado de sus diálogos, creo que mantiene la energía y la fuerza del Vegeta japonés. I'll get you for this! You won't escape my wrath! I'll get you! You're all mine! 地球人のガキども！舐めやがって許さんぞ！畜生！ Los nombres de técnicas fueron alterados, cosas como el Kamehameha se quedaron como eran originalmente, pero otros como el Makan Kosapo fueron cambiados a Special Beam Cannon, o que una de las técnicas de Raditz literalmente fue traducida como Double Sunday. Estas traducciones no serán tan extrañas para muchos en la audiencia, puesto que han sido utilizadas en la vasta mayoría de videojuegos de Dragon Ball que han salido desde Budokai 1. Pero viéndolo en perspectiva, es algo chistoso que cosas como la Genki Dama pasaron a llamarse Spirit Bomb. El punto acá es que Dragon Ball Z dejó de ser tratado como un anime, y se empezó a tratar más como un Saturday Morning Cartoon, lo cual solo fortaleció esa costumbre que tienen los angloparlantes de tomar cualquier material extranjero y suavizarlo para las audiencias. Como un agregado,
Uno de los cambios más hilarantes para mí son las tarjetas de título, puesto que en los primeros episodios se ven bastante bien, tratando de recrear cómo se veían originalmente, pero posteriormente tomaron la decisión de intentar hacerlas con un CGI muy anticuado. Dios, ese sí es un doblaje bastante accidentado. ¿Llegó a tener alguna otra cosa destacable? La respuesta es que sí, ya que a finales de los 90, Funimation junto a Ocean y Pioneer lanzaron las 3 primeras películas de Dragon Ball Z en formatos caseros, sin ningún tipo de censura o cambio en los diálogos, manteniendo la banda sonora original y siendo una traducción 1 a 1 del japonés, siendo aclamada por la comunidad de Dragon Ball en ese entonces, que apenas estaba haciendo uso de un arcaico internet. Los fanáticos aplaudieron la fidelidad y la calidad en cuanto a la actuación de voz, demostrando que el verdadero problema era querer suavizar el tono de Z. Pero volviendo con las películas, uno de los mayores sacrilegios ¿Sacrilegios? Weón, qué dramático. Como otra de las decisiones más extrañas que llegaron a tomar, en la tercera película de Dragon Ball Z, la batalla más grande de este mundo está por comenzar en Latinoamérica y el árbol de la fuerza en inglés, fue adaptada de una forma bastante especial para televisión. ¿A qué me refiero con esto? Pues que por alguna razón creyeron que era buena idea editar la película como si fueran 3 episodios en medio de la saga de Namek. Me están escuchando bien. Tomaron la película de Tarles, la editaron como si fueran 3 capítulos más y lo transmitieron en medio del capítulo 45 y 46 sin ponerse a pensar si eso afectaría la narrativa de la serie, trayendo consigo los edits explicados anteriormente, de los cuales destacó este de Torles agarrándole la cabeza a Gohan. That's it. Get an eyeful. Let's see what you're made of, kid. Pero bueno, todo tiene un final y a eso vamos ahora mismo. Resulta que en 1997 doblar un episodio de Dragon Ball Z costaba aproximadamente $30,000. Muy descabellado cuando te das cuenta de que el costo total para haber producido las 2 primeras temporadas de Z con toda esa censura habría sido de un total de $2 millones de aquel entonces. No es que Funimation no pudiera costearse los servicios de las otras empresas como algunos creen, ya que a ciencia cierta no se sabe por qué el doblaje terminó tan abruptamente en la saga de Freezer, pero hay varios indicios que podrían dar paso a una posible conclusión de todo esto. En los años del primitivo internet existió un sitio web conocido como Toriyama.org. Era uno de los foros más grandes en los que los fans de Dragon Ball podían expresarse sobre la serie y demás tópicos relacionados a las bolas del dragón. Es el equivalente de los 2000 de lo que son Kasensu.com o el grupo de meme Ball Guy. En un artículo sobre las censuras que sufrió Dragon Ball en Occidente, se explica cómo uno de los participantes de Toriyama.org, conocido como Brian Real, trató de convencer a ni más ni menos que al mismísimo Gen Fukunaga de dejar de trabajar con empresas externas a la hora de producir el doblaje de Dragon Ball Z. Pensemos por un momento en el perfil de Brian Real en aquel entonces. Era solo un estudiante de secundaria y logró convencer a los ejecutivos de Funimation que sus colaboradores no le aportaban nada a Z como propiedad, siendo inútiles bajo su criterio. Según el mismo artículo, ese fue el nacimiento del Funimation que conocemos hoy en día, junto con otros aportes por parte de Brian como lo fueron presentarle los ejecutivos a Steven Simmons, quien posteriormente se terminaría convirtiendo en uno de los principales encargados de la adaptación de distintos animes que llegarían a Funimation. Algo que juega a favor de la veracidad de esta historia es el hecho de que en un podcast del año 2006 hecho por Kasensu, Simmons confirma que obtuvo su trabajo gracias a Brian, y que Fukunaga lo llamó a las 6 de la mañana para ofrecerle el puesto, aunque se omite cualquier comentario referente sobre si Brian tuvo que ver con que Funimation haya dejado de lado a Ocean y Saban para producir el doblaje de DBZ. En fin, chistoso que se puede considerar que un estudiante de secundaria fue uno de los responsables de fortalecer una de las empresas más grandes de distribución de anime en Occidente. Igual, Ocean no dejó de trabajar con Funimation del todo, ya que luego se les encargaría la realización del doblaje conocido como el Blue Water Dub, básicamente una continuación del doblaje de Ocean siendo distribuida en países como Inglaterra, un doblaje alternativo para naciones específicas. Pero si el doblaje de Ocean dejó de ser el principal para distribuirse en Estados Unidos, ¿qué sucedió después? Funimation hizo su propio doblaje. ¿Qué tan buena es esa adaptación? Eso es una respuesta para otro video. Por mientras, yo me iré despidiendo. Y, de verdad, quisiera agradecerles a todos los que se quedaron hasta esta parte del video. No saben cuánta ilusión me hace que aprecien el empeño y aprecio que le puse a este contenido. Ya saben que si les gustó me pueden apoyar compartiendo el video, dándole a like y suscribiéndose para estar al tanto de futuros proyectos. Hasta pronto.